Canal Congreso tiene un compromiso. Dar a conocer la actividad legislativa. Con talento. Tecnología. Transparencia. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a la mesa de trabajo número 107, donde vamos a abordar el tema de los cursos virtuales en materia de tránsito, no transportes, de infractores, cursos de infractores. En nombre del presidente del Senado, el doctor Juan Diego Gómez, un cordial saludo para todos y como siempre, el agradecimiento por atender esta convocatoria. Esta es la segunda mesa que celebramos en torno a este tema y en la cual pretendemos pues dar revisión a los compromisos adquiridos y además contarle a las entidades que hoy nos acompañan y que no habíamos convocado en la pasada reunión cuál es la expectativa con la cual fueron convocados a la presente reunión. Empezamos entonces con la presentación de quienes asisten presencialmente en este recinto. Comenzamos por la derecha. Alexandra Muñoz, asesora Sociacar. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Rodrigo Martínez Navas, presidente de la Asociación Nacional de Centros Integrales de Atención, Asociacar. Vamos rotando el micrófono, por favor. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Laura Ríos. Vengo de parte de ONAC, Organismo Nacional de Acreditación de Colombia. Soy abogada de esta compañía. Buenas tardes, un gusto para acompañarlos. Mi nombre es María Teresa Mateus, coordinadora sectorial del Organismo Nacional de Acreditación. Muy buenas tardes, Adriana Cetina, Grupo de Regulación del Viceministerio de Transporte. Muy buenas tardes, Diego Alvarado Ortiz, asesor del señor presidente del Senado, acompañando a la doctora Luisa Fernández. Muy buenas tardes para todos. Doctora Luisa, muchas gracias por la convocatoria. Camilo Pavón Almanza, viceministro de Transporte. Buenas tardes de nuevo, Luisa Fernanda Fernández, asesora de despacho del señor presidente del Senado y delegada por el mismo como moderadora de estas mesas. Ahí. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Carolina Pinzón, soy asesora del despacho del Superintendente de Transporte. Muy buenas tardes para todos, Ángela Galindo, de profesional especializado de la Delegatura de Tránsito de la Superintendencia de Transporte. Buenas tardes, Luis Mora, asesor de Asociacar. Buenas tardes para todos, Aura Toro, asesora legislativa de la Superintendencia de Transporte. Buenas tardes para todos, María Alejandra Onzaga, de la Oficina de Enlace Congreso del Ministerio de Sí. Muy buenas tardes para todos, doctora Luisa, viceministro, David Felipe Pérez, asesor legislativo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Muchísimas gracias. Ahora entonces vamos con quienes nos acompañan a través de la conexión. Empezamos con Silvia Rugeles, que ya abrió el micrófono muy juiciosa.
Gracias, doctora Luisa. Muchísimos saludos para todos los presentes en esta mesa. Mi nombre es Silvia Margarita Rugeles. Soy asesor de la Unidad de Apoyo Técnico al Congreso de la Contraloría General de la República. Muchas gracias. Eduard Ovalle. Muy buenos días para todos. Fabián Ovalle, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, líder del equipo de pedagogía en la Dirección de Comportamiento. Luis Lota. Muy buenas tardes para todos, doctora viceministro Luis Lota, director general de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Aquí atento a lo que suceda. Igual está el equipo de licencias dirigido por Fabián Eduard Ovalle. Muchísimas gracias. María Ferreira. Buenas tardes para todos los asistentes. Doctora Luisa, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es María Angélica Ferreira. Soy servidora de la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública. Muchas gracias, María Angélica. Ramón Martínez. Buenas tardes, Ramón Martínez, enlace con el Congreso de la Defensoría del Pueblo. Bueno, muchísimas gracias a todos de nuevo por su asistencia. Estamos todos los que nos habíamos comprometido a convocar a la presente reunión. Entonces, como siempre, le concedo el uso de la palabra, señor viceministro. Bueno, nuevamente muchas gracias al señor presidente del Senado, a la doctora Luisa, por abrirnos este espacio, así como a Sociacar, a su presidente y a el equipo y a todas las demás personas que nos acompañan, así como a los entes de control. El tema de los cursos virtuales, lo que quisiera comenzar transmitiéndoles en nombre de la señora ministra es que es algo que para ella ha sido una prioridad, que ella siente que es parte de el fin hacia donde debemos llevar estos cursos de infractores que desarrollan los centros integrales de atención, que nos ha puesto a trabajar tanto a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, como ya lo mencionará el doctor Lota y su equipo, también a la agencia y también por parte del ministerio. Y en función de eso, lo que hoy queremos compartirles son, digamos que los pasos de esa ruta crítica que hemos identificado para poder llegar a ese objetivo que, como menciono, no solo compartimos, sino que además ya es parte de una ley de la República. Luego, además, así no nos gustara, que sí nos gusta, pues tenemos que cumplirla y es parte de lo que estamos ejecutando. Voy a hacer una descripción de esa ruta que hemos identificado y con la venia de la doctora Luisa le pediría que podamos darle la palabra al director Lota y a las entidades del sector para que puedan complementar esta información, la cual además pues ya hemos verificado los proyectos que muy amablemente ustedes nos compartieron en la primera reunión que tuvimos sobre este asunto. Entonces, voy a comenzar, doctora Luisa, por hacer una referencia al artículo 23 de la Ley 2050. Ese artículo 23 de la Ley 2050, que fue sancionada, si recuerdo bien, como hacia agosto del año 2020, en esa ley dice que los cursos a los infractores de las normas de tránsito podrán ser también virtuales, para lo cual quien lo dicta deberá garantizar la autenticación biométrica del ciudadano en la forma que lo determine el Ministerio de Transporte, y acá viene la parte relevante, a través del sistema del Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT, y por el sistema de control y vigilancia de la Superintendencia de Transporte, que permita la identificación del infractor de forma segura, así como su registro y permanencia en el curso. Y ahí continúa ese artículo. Ese artículo 23 viene precedido por el artículo 22 que trata justamente sobre el SICOF. Y ese artículo 22 dice lo siguiente, en el parágrafo, dice: la Superintendencia de Transporte adjudicará bajo las disposiciones del régimen de contratación estatal vigente la instalación, implementación, operación y mantenimiento de los sistemas cuyo servicio será facturado como pago a terceros de acuerdo con las tarifas que se determinen para el efecto. Entonces,
como todos saben, los CIAs nunca han contado por distintos motivos con un SICOF que esté operando para efectos de la vigilancia de los servicios que prestan. En algún momento, ya hace bastantes años, se había intentado hacer la homologación de unos prestadores de ese servicio. Hubo varios inconvenientes alrededor de las tarifas que se le iban a cobrar a los usuarios, además de otras objeciones que en su momento habían presentado las agremiaciones y el sector privado. Y finalmente, el SICOF nunca inició su operación para los CIAs. Entonces, a la luz de lo que la Ley 2050 ordenó a la superintendencia, y en esto me complementarán desde la super más adelante, se contrató una consultoría que terminó en diciembre del año pasado. Esa consultoría arrojó algunas recomendaciones de cómo es que se debe contratar bajo las leyes de contratación estatal y ya no con el régimen de homologación, cómo es que se debe contratar ese nuevo SICOF, pero además faltaba una parte muy importante que era todo el tema tarifario. Tampoco estaba en la ley 2050. Entonces, como no estaba en la ley 2050, el Congreso acaba de tramitar el proyecto de ley 456 de 2022, Cámara 408 de 2021, Senado, que en su artículo 15, no lo voy a leer todo por razones de tiempo, pero en la parte relevante dice lo siguiente: del usuario por concepto del uso del sistema de control y vigilancia se refiere al SICOF de la Superintendencia de Transporte. Anualmente el Ministerio de Transporte tendrá en cuenta los costos de inversión, ampliación de cobertura y otra serie de factores. Es decir, que hoy en día tenemos un proyecto de ley ya conciliado que pasó a sanción presidencial, que trae el método y el sistema para definir las tarifas de lo que será ese servicio prestado por él o los operadores del futuro SICOF que contrate la superintendencia. Entonces, en este primer punto lo que les quiero llamar la atención es que en la ley 2050 se condicionó, en la forma como le damos lectura a nosotros, el inicio de esos cursos virtuales a que se pudiera hacer una verificación y una vigilancia con el SICOF. Pero el SICOF no ha podido entrar a operar porque la misma ley dispuso que se haría con el régimen de contratación estatal, para lo cual ya se hizo la consultoría. Pero además no se había podido contratar porque no había método y sistema para poder sacar las tarifas y poder hacer la contratación, que ya hoy es una realidad porque ya pasó a sanción presidencial. En eso hemos avanzado mucho. Creo que ya por fin tenemos aquello que había sido motivo de discordia, queda claro que se le va a cobrar al usuario, ¿cierto? Pues el servicio del sistema de control y vigilancia no lo van a asumir los CIAs, y se va a definir por parte del ministerio con base en ese método y sistema cuánto es que se le va a cobrar al usuario por ese SICOF. Ese es un punto grueso que nos impediría hoy en día decir que ya vamos hoy a sacar los cursos virtuales. Pero esos dos avances que acabo de mencionar, tanto la consultoría como la nueva ley que pasa a sanción presidencial, nos dejaría ver que muy pronto vamos a tener un SICOF para CIAs. Lo segundo es el RUND, que como les mencioné en ese artículo dice a través del RUND y por el sistema de control y vigilancia de la Superintendencia de Transporte. Estas son las condiciones que trae el artículo 23. En el RUND, como todos saben, estamos también en una transición entre el anterior concesionario y el nuevo concesionario. Y por razones propias de la ejecución contractual y por el momento en el que nos encontramos, pedirle desarrollos nuevos al concesionario actual pareciera más que difícil, por no decir que inviable, porque es un contrato que ya está llamado a liquidarse, a terminar y liquidarse. Ya estamos en el periodo de empalme con el nuevo concesionario, como todos saben, y en ese, con esa futura concesión se debería implementar todos esos ajustes que el ministerio requiera, entre otras, para poder cumplir la ley. Luego, los ajustes para la validación biométrica que requiera el RUND, más la conexión del RUND con el SICOF, porque son dos condiciones que trae la ley, tendrá que ser con la nueva concesión, que esa es otra limitante, digamos que circunstancial por el hecho de que estemos en el empalme entre una concesión y otra, más que un tema normativo, es un tema de ejecución contractual. Y el último, mentiras, hay dos puntos más. El penúltimo punto, agradeciendo la presencia del ONAC,
es que como estos organismos de apoyo al tránsito están sujetos a un esquema de certificación, y el esquema de certificación, en la forma como lo entiendo, considera que el servicio se presta de forma presencial y física, pues quien certifica, entre otras cosas, revisa cómo son las instalaciones, la capacidad de las instalaciones, que en el escenario virtual nos tocaría revisar cómo se van a cambiar esas condiciones de acreditación de quienes luego vayan a certificar a los CIAs. Entre otras porque la misma ley tiene una consideración, el artículo 23 dice algo que es importante, dice, leo lo siguiente, dice: los cursos realizados por los organismos de tránsito, centros integrales y CEAs para dicha labor no podrán ser en número día más que la capacidad física instalada, certificado por medio de registro, pero acá se está refiriendo también a los virtuales. Entonces, ¿cómo vamos a limitar la capacidad de lo que originalmente era para un espacio físico, ahora pensado en el curso virtual? Ahí hay un tema del Subsistema Nacional de Calidad que tenemos que revisar para que los CIAs se puedan certificar y que cumpla con lo que trae la ley para limitar la capacidad en los cursos que se van a presentar, y por eso agradecemos la presencia del ONAC para que nos apoyen en hacer esos ajustes en las normas de certificación. Y el último punto de la ruta crítica, digamos, que hemos identificado, hay unos temas adicionales con la Registraduría Nacional, pero bueno, digamos que el otro tema grueso es que en el proyecto de ley que pasó a sanción presidencial, el que decía hace un momento 408/2021 Senado, trae un artículo que es el 136A del Código de Tránsito, es un artículo nuevo. Y ese artículo dice que todos los cursos de infractores deberán ser impartidos por los organismos de tránsito o centros integrales de atención. Luego ahí hay una nueva ajuste, porque ya los CEAs, los centros de enseñanza, ya no van a poder dictar estos cursos. Lo que quiero, doctora Luisa, resaltar es que en los últimos 2 años, entre el Congreso, el gobierno y el sector privado, hemos intentado superar todas las dificultades que se habían identificado para que los CIAs pudieran contar con SICOF, para que tuviéramos seguridad de que no haya fraude en la forma como los usuarios tomen el curso, y también apuntando a los cursos virtuales. Pero por todo lo que acabo de explicar, necesitamos articularnos para dejar esta ruta encaminada y que muy pronto se logre operar con los cursos virtuales. Y en esa misma línea comentarles por qué razón yo no les podría decir que hoy o mañana vamos a tener los cursos virtuales, porque falta todavía un par de pasos, incluyendo la sanción de la nueva ley. Eso sería, doctora Luisa, y con su venia pasaríamos a las demás entidades, si usted lo considera, el director Lota, que nos acompaña, y en el orden... Usted es alumno avanzado en las mesas de trabajo, señor viceministro. Disponga del uso de la palabra. Gracias, doctora Luisa. Monitor de mesas de trabajo. Adelante, doctor Lota. Sí, buenas tardes. El director Lota solicita que le den unos 5 minutos, por favor. En este momento tuvo que atender una llamada urgente y ya en 5 minutos se conecta, por favor. Entonces vamos con la super mientras tanto. ¿Ya? Sí. Lo que acabamos de escuchar de palabras del doctor Camilo, viceministro, es absolutamente concordante con la gestión que hemos venido realizando al interior de la Superintendencia de Transporte frente a la implementación del nuevo SICOF. Como él ya lo resaltó, nosotros adelantamos un proceso de contratación que tuvo como resultado un ejercicio de consultoría en donde el grupo de asesores contratados para este caso hicieron un análisis del actual SICOF que tenemos y la implementación de ese nuevo esquema conforme lo establece la ley 2050, dentro del cual se contempla la contratación bajo ley 80, bajo el sistema de contratación estatal, que es el que nos rige a nosotros, de un concesionario o un grupo de concesionarios que
lleven a cabo toda esta gestión de seguimiento a las actividades de los organismos ante las autoridades de apoyo al tránsito. Dentro de esto está también contemplado los IAS, pero como el doctor Camilo lo resalta, hay una fase que no podemos dejar pasar de largo y es que parte de esa implementación, como él lo señalaba ahorita, que debe hacer el RUND entre el empalme del antiguo concesionario y el nuevo concesionario de este sistema, también vamos a tener que implementarla al interior de la superintendencia. ¿Por qué? Porque obviamente los desarrollos que tienen que hacerse y todo el despliegue para que la operación pueda funcionar, también pues conlleva la inversión de un tiempo para poder dejar el sistema completamente ajustado, y esto obviamente está atado a factores que son de temas tecnológicos que se deben garantizar. El tema de la autenticación biométrica es un tema que obviamente tiene que contar con todas las seguridades que las plataformas y el Internet deben ofrecer. Entonces, obviamente, la fase que sigue después de tener ya nosotros en firme esta regulación de tarifas, que era lo que de pronto nos impedía poder salir adelante, la fase que sigue será obviamente la estructuración de ese proceso de contratación que nos dé como resultado la contratación de quien vaya a operar esta nueva plataforma, este nuevo sistema, y que por lo tanto también debe hacer las implementaciones necesarias y los ajustes en todo su sistema de información de software y brindar todas las calidades de seguridad en la información que nos permita a nosotros tener obviamente la certeza de que casos puntuales como lo son en el caso de los cursos de infractores para los IAS, el tema de validación esté completamente garantizado. Entonces, digamos que el doctor Camilo lo ha resumido de una forma casi perfecta, que todos estos pasos que hemos venido adelantando nos ponen en una situación en la que ya digamos que hemos recorrido un camino que nos permite ya ver un poco más palpable la posibilidad de tener esta implementación del nuevo sistema conforme la ley no lo solicita, y que como él también lo ha mencionado, pues antes no era posible por múltiples factores. Dentro de esos, pues el hecho de que en este momento tenemos, digamos que nuestro sistema de control y vigilancia en manos de unos autorizados o habilitados para operarlo, pero digamos que hacer un desarrollo teniendo en cuenta que estamos a puertas de cambiar una estructura, pues también digamos que no es conveniente, porque pues todo esto se recogería en la nueva implementación que la ley nos ordena. No sé si tú quieras anotar algo más. ¿Sí? Creo que básicamente eso es lo que quisiéramos nosotros comentarles. Muchísimas gracias. En cualquier momento, si ustedes ven conveniente o pertinente hacer cualquier pregunta o intervención, obviamente saben que está abierto. No lo pagues. Es que no les dije, el uso de los micrófonos no es por el sonido aquí, sino para poder estar dándole sonido a los que están al otro lado de la pantalla. Entonces siempre están encendidos. Doctor Lota, bien pueda, haga uso de la palabra. Bueno, muy buenas tardes nuevamente para todos. Para la agencia es fundamental toda la estructura de formación en general, desde el niño, y con eso hemos venido trabajando con los planes de movilidad escolar, desde las actividades que tenemos en calle, del que ya está rodando en la calle, así como el que accede a una licencia de conducción o tiene necesidad de hacer un curso en virtud de haber cometido una infracción de tránsito. En ese sentido, contratamos durante el año 2020, 2021 y parte del 2022 a 3 universidades que nos ayudaron a estructurar la mejor forma de generar el contenido de lo que tiene que estar en el curso, sea virtual o sea de manera presencial, necesario para poder modificar los comportamientos que tenemos. En ese proceso tuvimos a la Universidad de los Andes, que nos ayudó a pensar cuál era el problema que teníamos los colombianos en materia de seguridad vial, a la Universidad Distrital a generar los contenidos para dar cualquier tipo de charlas y poder construir tanto las mallas curriculares para acceder a la licencia de conducción como para infractores de tránsito, y finalmente con la Universidad Nacional hemos venido desarrollando todas las tareas propias de cómo implementar parte de estas tareas. Adicionalmente, construimos una escuela virtual de seguridad vial
que tiene cerca de 200 recursos digitales que buscan fundamentalmente generar pedagogía. Y hoy ya tenemos cerca de 15.000 usuarios permanentes conectados en esta plataforma para poder desarrollar esta tarea. Todo lo demás que estamos haciendo, cómo lo vamos o cómo lo estamos adelantando, sin lugar a dudas, a nosotros, y creemos que la virtualidad llegó para quedarse de manera muy importante y relevante, está en cómo se hace el seguimiento de que la persona que está tomando el curso realmente es el infractor o realmente la persona que quiere acceder a la licencia de conducción en el caso de los CEAS. Y en ese sentido, le voy a pedir que por favor le autorice a Fabiano Valle de la agencia que les cuente de manera detallada cómo funciona todo el proceso para que en virtud de la misma, pues dentro de los centros integrados, pues se pueda desarrollar y poder coordinar la tarea a implementar en adelante. Entonces le voy a dar la palabra al doctor Ovalle para que nos cuente de manera detallada este proceso. Muchísimas gracias, director Lota. Para detallar precisamente lo que nos venía contando hace un momento, yo quisiera, de hecho algunos seguro estuvieron enterados del proceso que desarrollamos con la Universidad Distrital, porque este proceso no solo actualizó o no solo buscaba actualizar o definir los contenidos generales para los cursos sobre normas de tránsito para los infractores, sino que también buscaba actualizar los cursos para los conductores que dictan en este caso los centros de enseñanza automovilística. En ese proceso, pues justamente hicimos una serie de talleres, unas mesas de trabajo con instructores y facilitadores de estos talleres a nivel nacional. El contrato desarrollado con la Universidad Distrital, en este caso, para la mesa que nos convoca, buscaba precisamente mirar cuáles eran los lineamientos que tendríamos que tener para estos cursos de formación para conductores infractores y qué recursos además necesitábamos forjar desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial a través de nuestra Escuela Virtual de Seguridad Vial para que esto pudiera ser una realidad. En ese sentido, desde este año estamos ejecutando también el contrato para fortalecer la Escuela Virtual de Seguridad Vial en su fase 2. Este contrato tiene como objeto fortalecer el entorno de la Escuela Virtual de Seguridad Vial mediante la elaboración precisamente de nuevos recursos educativos digitales y de software. Dentro de esos recursos educativos digitales, ustedes de hecho hoy día ya pueden encontrar algunos que están relacionados y que van dirigidos en este caso a los diferentes conductores, pero que también se pueden utilizar con aquellos que han infringido las normas de tránsito. En las recomendaciones que nos daba en este caso el consultor experto por parte de la universidad, se destaca que uno, nos definían que estos cursos debían tener un eje central, un eje transversal en el que sensibilizáramos al ciudadano sobre la importancia del cumplimiento de las normas de tránsito. Más allá de respetar una ley porque está escrita, es el sentido que tiene para protegerle la vida al usuario. Entonces, ese eje transversal es la base para la actualización, sin perder de vista que debe haber una diferenciación de esos cursos por tipo de vehículo o licencia de conducción, porque no es lo mismo infringir una norma de tránsito si yo voy conduciendo una motocicleta, si infringo esa norma de tránsito si yo voy, por ejemplo, conduciendo un tractocamión. Esa diferenciación también nos la sugería en este caso el consultor, y desde luego hacer una evaluación que permita ver cómo llega, en este caso, el conductor infractor y cómo sale después de haber realizado el curso. Entonces, en el marco del cumplimiento de esos objetivos, vuelvo e insisto, se contrató esta fase 2 de la Escuela Virtual de Seguridad Vial, en donde vamos a alojar precisamente un nuevo recurso educativo digital con esta temática, en el que podamos explorar recursos para sensibilizar y obviamente enlazados al tipo de infracción que se cometa a los diferentes ciudadanos. Entonces, en detalle, yo no sé si me permiten de pronto compartirles la pantalla y les muestro cómo funciona hoy día la Escuela Virtual de Seguridad Vial y cómo se va a alojar este nuevo recurso educativo digital que está dirigido precisamente con las directrices y orientaciones que nos daban los consultores al respecto. Claro que sí, señor. Ya le autorizamos para compartir pantalla. Muchas gracias. Ya está habilitado. Gracias. Vale.
Discúlpame, pero no me permite compartir acá. Intenta nuevamente, por favor. Vale. No me permite, sin embargo, acabo de colocar en el chat de esta reunión el enlace de nuestra página web www.ansb.gov.co y en concreto el enlace de la Escuela Virtual de Seguridad Vial. Ustedes allí van a poder encontrar... Ya lo van a abrir desde aquí entonces. Muchísimas gracias. Precisamente en este enlace que están visualizando, la Escuela Virtual de Seguridad Vial, si bajamos un poco más, este es un espacio construido para los diferentes grupos de interés de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Allí están incluidos precisamente los centros de enseñanza automovilística, los centros integrales de atención, entre otros organismos de apoyo al tránsito y de igual forma también nuestros organismos de tránsito. Hay diferentes recursos educativos digitales dependiendo del tipo de actor vial. Acá por eso están estos filtros de búsqueda que van dependiendo del tipo de usuario, dependiendo del tipo de recursos, si es un interactivo, si es una infografía, y hoy día ya tenemos recursos como el que van a encontrar, si podemos bajar un poco más, por favor, en la siguiente. Aquí este que dice elementos de protección personal para motociclistas, es un recurso educativo, de hecho, pensado en la lógica de una de las infracciones de tránsito más recurrentes para el caso de los motociclistas. ¿Sí? En el caso de los motociclistas, a veces no se utiliza el casco, o lo más curioso en nuestra realidad territorial es que se utiliza en el casco urbano, pero no se utiliza, por ejemplo, cuando la persona va a su vereda, porque de pronto no comprende la importancia de la utilización de este elemento de protección personal. Este recurso entonces le permite al usuario familiarizarse con esa dinámica de el casco le puede salvar la vida, más allá de cualquier otra cosa. Y eso es lo que buscamos orientar en los diferentes cursos, que las personas comprendan el sentido de la norma y que la apliquen. Desde luego es importante también verificar que ellos conozcan la norma y por eso dentro de las orientaciones y especificaciones de esta fase 2 lo que queremos es hacer una evaluación, como les digo, pre y post, cómo llega la persona y cómo se va después de haber realizado el curso. Y lo que buscamos también es tener un solo recurso en el que podamos tener agrupados estos diferentes, llamémosles unidades de aprendizaje, en un solo recurso que puedan descargar de manera eficiente los centros integrales de atención, también alineados a las disposiciones de nuestro Ministerio de Transporte. Entonces, en general, eso es lo que les queríamos contar. Pues uno, ya tenemos andando el contrato de la fase 2 con el que alimentaremos estos nuevos recursos educativos digitales y ya tenemos la base, pues, de actualización a nivel conceptual que adelantó la Universidad Distrital en el marco del contrato 003 del 2021. Bueno, muchísimas gracias, doctor Eduard. ONAC. Como comentaba el doctor Paolo, pues ya tenemos un ejercicio de acreditación establecido para los certificadores de producto que certifican los requisitos del servicio que prestan los centros integrales de atención el día de hoy. Ese ejercicio de acreditación está fundamentado en la resolución 11355, que es en donde se dicta pues la necesidad de tener conformidad del servicio que prestan los centros integrales de atención.
En esa medida tenemos un terreno bastante avanzado porque ya tenemos el esquema de acreditación listo y en el momento tenemos 5 certificadores de producto que están acreditados para poder prestar ese servicio. Una vez tengamos listos los requisitos para la prestación de este servicio, pero en modalidad virtual, pues haremos los ajustes necesarios para desplegar el cumplimiento de los requisitos, tanto a nivel de los centros integrales de atención, que ellos deberán o son los llamados a implementar esos requisitos, como para los certificadores de producto, que son los llamados a auditar el cumplimiento de esos requisitos, y pues en cascada hacia arriba los requisitos de acreditación también serán modificados para lograr obtener la confianza en todos los aspectos relacionados con esta prestación de servicio. Me refiero a, depende de cómo se establezcan los requisitos, pues seguramente habrá un ejercicio relacionado con la malla vehicular, con la malla curricular, que tengan que cumplir una serie de temas, una serie de intensidades horarias, unos requisitos de seguridad que seguramente estarán muy de la mano con la forma como vaya a operar el SICOP para este tipo de organismo de apoyo al tránsito, y pues todos los requisitos en conjunto son los que son objeto de auditoría por parte del certificador de producto y objeto de acreditación para aquellos que estén interesados en actualizar ese alcance. Entonces, pues resumiendo, tenemos un camino bastante avanzado y cuando estén los requisitos, pues haremos los ajustes que correspondan. Bueno, muchísimas gracias. Ustedes. Bueno, tengo como 6 observaciones. Una de ellas aplica para toda la mesa de trabajo. Y es que dentro de este trámite o de ese trasegar legislativo que se ha propiciado durante estos 4 años, nosotros hemos sido, digamos, enfáticos como representantes del gremio de los centros integrales de atención en cuanto que la reglamentación que se expida por parte del ministerio, los desarrollos de la superintendencia, de la agencia, de ONAC, deben involucrar no solo a los CIAs, sino también a los organismos de tránsito que dictan cursos. Pues hasta el día de hoy todavía los CEAS, pero por virtud de la sanción presidencial que esperamos pronto, los CEAS ya quedan por fuera de este mercado. De tal manera que el primer llamado que hago respetuoso es a que dentro de toda esta reglamentación, implementación, protocolos, etcétera, sea destinado a los CIAs y a los CEAs que dictan cursos a los infractores. Porque finalmente es el único organismo de apoyo a la autoridad de tránsito que tiene como competidor al ente público. Y si lo hacemos solo para el privado, estamos privilegiando al ente público para que haga y deshaga, y lamentablemente hay muchos que lo han venido haciendo. El doctor Pavón tiene pleno conocimiento del tema desde cuando ocupaba el despacho en la superintendencia. Entonces, digamos que el primero es ese llamado respetuoso para que todo vaya enfilado a quien dicte el curso al infractor, sea público o sea privado, sobre la base de que, y en esto hemos sido también muy claros desde el principio, y es que tanto como nos quejamos de lo público, pues también hay privados que son casi que delincuentes y hay que vigilarlos. Y por eso es que hemos insistido tanto con el doctor Pavón en el SICOP, porque aquí ha habido unas bellezas pues que no vale la pena traerlas a la mesa. La segunda, digamos, observación es, y estaba dirigida más que todo a la agencia en todo el trabajo que está desarrollando, que me parece magnífico, lo que han revelado, y es que es muy importante lo que están haciendo frente al contenido de los cursos a los infractores, tendiente a evitar la reincidencia, que es algo muy complicado. Hoy día tenemos un nivel de reincidencia bastante alto con conductores que, lo comentábamos en la mesa pasada, conductores, hombre, que al año tienen 20 infracciones, eso ya es psicológico, psiquiátrico. Pero queremos hacer un especial llamado a la agencia para que en el momento en que estudie esos contenidos
para la formación del futuro conductor, pues sean un poquito más estrictos, porque los datos que arroja el RUN y el CIMIT en torno a los nuevos conductores es que licencias de conducción entregadas en el año 1, ese conductor infringe la norma en un 30%. Esos nuevos conductores infringen la norma en un 30% en el año siguiente. Y así sucesivamente. Entonces estamos llegando que en el segundo año ya mezclas tú los conductores del 1 y del 2, y en el tercer año ya estamos en el 60%. Y eso lo que está indicando es que las escuelas de enseñanza o están siendo muy laxas, o el contenido no va tanto, no es tan exigente como debería serlo en la formación del futuro conductor. Y obviamente eso infiere o tiene un desarrollo directo o una consecuencia directa en el comportamiento vial en las calles. Digamos, esa es una formulación que hacemos. La otra tema para la agencia es si esos contenidos que están en esa escuela virtual de seguridad vial, entiendo, lo están haciendo, pues digamos, a manera me corrigen si me equivoco, a manera de piloto, para crear una cultura ciudadana en torno a la seguridad vial, si esos contenidos pueden ser consumidos por los centros integrales de atención, porque me parece valiosísimo, mientras se determina ya en estricto sentido cuál es el contenido específico que deben aplicar cada una dentro de su currículum, llamémoslo así, de formación, no, de reeducación al infractor en las normas de tránsito. Otro comentario es para ONAC en torno a ese trabajo que están haciendo, porque cuando se propuso lo que hoy día es el artículo 23 de la ley 2050, en torno a abrir la expectativa de un curso virtual al infractor, se determinó como pilar fundamental que lo fuera o se permitiera para el CIA o el organismo de tránsito que dicta el curso en relación a su capacidad instalada física, porque si no, te estaríamos permitiendo una especie de formación virtual, reeducación virtual del infractor de tránsito de garaje. Entonces, un CIA que tiene en cualquier ciudad un salón para 10 personas termina expidiendo 500 certificados en 2 horas. Entonces, nosotros lo puse de presente en la mesa pasada. Siempre hemos insistido, sugerido, y así les pido por favor que lo evalúen al interior de ONAC, es que esa capacidad instalada física que debe acreditar el CIA o el organismo de tránsito para poder acceder a ese segundo mercado, llamémoslo así, que es el de los cursos virtuales, lo sea frente a esa capacidad instalada física para dictarle cursos a los infractores de las normas de tránsito. Lo digo ¿por qué? Porque si ustedes le van a hacer una auditoría, si así se llama, discúlpenme si me equivoco, a un organismo de tránsito, el organismo de tránsito te puede decir, no, es que también habilitamos el auditorio cuando es necesario, pero ese no es su capacidad instalada normal para dictar cursos al infractor, porque por esa vía también se está creando, digamos, una especie de competencia diferencial entre el privado y el público, que podría tener la excusa de tener un auditorio gigante y que lo pueda usar cuando a bien tenga, y eso no es parte de la capacidad instalada. En su momento hablábamos de los CEAS, que debía tener una capacidad instalada diferente a la de la formación de conductores, pero pues ese tema ya queda chuleado porque ya ya salen de este mercado. Entonces, ¿por qué toco el tema de lo público? Y soy insistente en eso, porque frente al CIA como ente privado, pues es muy fácil. El CIA se dedica únicamente a dictar curso de reeducación al infractor. Y tiene 1 o 2 salones, o tiene 3, o tiene 4, o como el operador de Bogotá, que supera con creces la capacidad instalada del propio organismo de tránsito de Bogotá. Entonces, cada ciudad maneja su propio esquema de oferta y demanda y se determina cuál es el mejor servicio. ¿Qué es lo que se pretende en estas últimas? Es que el infractor desde su hogar, el día de mañana, pueda determinar, hoy día lo hace libremente, entre comillas,
aunque en ocasiones direccionado por el organismo de tránsito que le abre la página web, le obliga a pagar con el PSE y después como ya pagó ahí le toca venirse hasta la calle 13, en el caso de Bogotá, a recibir el curso así esté en Unicentro o esté en la 197, cuando pudo haberlo hecho a 2 cuadras de su casa. Digamos que el propósito de estos sistemas el día de mañana es que le permita libremente al infractor poder decir a dónde le queda mejor. Puede que mañana me quede mejor ir a Fontibón por un tema de diligencias o por su propia conveniencia. Entonces, hago ese llamado a ONAC y si quieren después nos podemos reunir y hablar con más detalle del tema en ese aspecto de la capacidad instalada. Porque sí que es muy importante con miras al día de mañana al curso virtual para los infractores. Y para la superintendencia, solo un comentario y es si es posible que nos puedan adelantar si han evaluado, digamos, el sistema o la modalidad de contratación de lo que sería ese operador de SICOP. Si lo va a hacer uno por cada organismo de apoyo a la autoridad de tránsito o uno mismo puede servir para SICOP de las 4 organismos de apoyo a la autoridad de tránsito, o sea, si hay exclusividad o si hay mezcla, etcétera. O sea, algunos aspectos que ya hubieran podido tener estudiados que nos pudieran adelantar. Y por último, doctor Pavón, que no se nos olvide, aunque creo que usted ya lo mencionó en la mesa pasada, pero para que haya claridad del asunto, en torno a los CALES. Ok, eso es básicamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Vice, ¿alguna observación ahí? Claro. Micrófono, por favor. Aquí. Dos referencias muy cortas frente a lo que se estaba atendiendo. El material que nos presentó Fabián y que el director nos estaba haciendo la introducción, que tiene que ver con el curso, las escuelas virtuales, está disponible para todo el público, es de libre acceso. Incluso parte de este material tiene por objeto ser descargado offline para que en zonas de difícil acceso a Internet puedan los distintos actores tener pues acceso a estos materiales. Y un punto importante que no, me recuerda su nombre, por favor, que el doctor Rodrigo nos recordaba o lo tocaba y un poco referenciando el proyecto de ley que está en espera de sanción presidencial, que es llamado la ley Julián Esteban. El artículo 8º de ese proyecto de ley, me corregirá el viceministro, establece que cuando se detecte mediante el sistema SICOP por parte de la Superintendencia de Transporte fraude en la realización de los cursos de conducción, se compulsarán copias ante la Fiscalía General de la Nación. Luego tiene una sanción pues reforzada en el ordenamiento jurídico, sin perjuicio del procedimiento administrativo que ya per se tiene que iniciar la Superintendencia de Transporte. Entonces, para darle la tranquilidad, pues que la ley contempla estos mecanismos y con todo el gusto, pues desde las entidades del sector lo haremos. Muchas gracias, viceministro. Pues doctora Luisa, yo muy brevemente, para hacer referencia a lo que el doctor Rodrigo nos mencionaba, comienzo por lo último, el tema de CALES. Tenemos como meta dejarlo expedido. El proyecto de ley que pasa a sanción presidencial tiene una disposición que ahorita no recuerdo cuál es el artículo, pero tiene una disposición que nos hace hacer un ajuste que no es realmente sustancial respecto de lo que ya venía avanzando en el fondo. Entonces saldría sancionada la nueva ley y posterior a eso, y pues con el tiempo que nos queda, la meta es dejar expedida la reglamentación de CALES. En lo que tiene que ver con, bueno, con la posibilidad de usar el material de la agencia, nos acaban de confirmar que es libre el contenido para ser utilizado. En el tema de la superintendencia, doctora Carolina, esa consultoría está colgada en la página web de la Super, ¿cierto? Sí, los resultados del ejercicio de consultoría están en la entidad. Ay, John, le juro que yo no fui esta vez.
Los resultados de la consultoría del ejercicio están en un link en la página de la entidad, en donde ustedes pueden acceder a las principales conclusiones que el consultor nos deja a nosotros para que pues lo tengamos en cuenta como el ejercicio que ellos han hecho desde su visión y desde el diagnóstico que ellos pudieron hacer y la recomendación de lo que ellos consideran que debería ser la implementación del nuevo SICOP. Pero haciendo una claridad que es muy importante, y es que obviamente esos ejercicios de consultoría arrojan un resultado desde la visión del equipo consultor sin que signifique necesariamente que sea el paso a seguir, porque pues obviamente hay que tener en consideración muchas otras variables, obviamente los actores dentro del proceso, las entidades que se involucran, temas de interoperabilidad, muchas cosas que pueden obviamente seguir la línea que el consultor ha indicado o pueden obviamente tener algún tipo de modificación. Pero sí, doctor Pavón, en la página de la superintendencia está el link donde pueden acceder a esas conclusiones. Doctora Carolina, si le parece, doctora Luisa, lo que podemos hacer para facilitar es que le enviamos copia del link donde se puede descargar el documento completo a quien usted nos indique para que puedan tener, además de que está público, para hacer más fácil, les pasamos el link de la superintendencia. WhatsApp y lo difundimos entre los correos que quedaron Listo, registrados entonces, de los asistentes de hoy. Ahora nos ayuda para hacer eso y que tengan el documento completo. Y el resto, digamos que estamos de acuerdo, el tema de aplicación igual para organismos, la única excepción es la del convenio que quedó expresa en la ley, pero de resto no tiene ninguna distinción desde la ley, luego en el reglamento no debería haber ninguna para dictar el curso. Y por nuestra parte, doctora Luisa, pues muy agradecidos que el presidente del Congreso y usted, doctora Luisa, pues esa función de articulación que hemos visto en muchos escenarios y en esta pues funciona muy bien, porque además creo que todos teníamos en mente muchas, pero pues que estemos sentados la agencia, la Super, el ONAC y nosotros junto al sector privado y el Congreso funciona muy bien. Dejamos ya clara cuál es la ruta a seguir y haremos las recomendaciones que corresponden al gobierno entrante para que esto se materialice lo antes posible ya con los avances que el Congreso tuvo con las leyes que ha venido promulgando. No, muchísimas gracias a usted, señor viceministro, y a todas las personas. Creo que lo más importante es que pues quienes fueron los solicitantes de esta reunión pues ya lo han expresado. Entiendo que todas las observaciones que se hacen son, si así es válido decirle, asuntos de forma, pero que efectivamente esta no ha sido la excepción y como otros casos hemos logrado el engranaje porque el actuar independiente de las entidades hay veces le queda faltando el centavito para el peso porque no saben dónde es ese límite, dónde termina lo de la otra entidad y empieza lo de la siguiente. Aquí creo que nos encontramos con la agradable sorpresa de que pese a esto, pues todas las entidades involucradas, competentes, interesadas, pues han adelantado lo suyo, incluido el mismo Congreso de la República, y pues queremos que ya está dado todo para que este engranaje despegue y articule su movimiento una vez sancionada la ley, ya se desencadenan la serie de acciones que ya están listas y a punto en cada una de las entidades. Entonces creo que el día de hoy pues es la segunda y última mesa porque damos por cerrado este asunto. Llegaremos, yo ya también estoy averiguando en qué estado va la sanción del proyecto de ley. Les allegaremos al correo de todos los asistentes tanto el link como la ley una vez esté sancionada para que sea como el documento oficial de cierre de estos asuntos. No, muchísimas gracias a todos a quienes nos acompañaron desde la conexión y a quienes participaron de manera presencial en este recinto del Salón Protocolario de la Presidencia del Senado de la República. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Canal Congreso. Aquí vive la democracia.